Hola, bienvenidos. Bueno, acá estoy muy contenta de recibir a Diana Catalina, es una alumna del curso de astrología horaria, el último Mm. curso de astrología horaria que se dictó en el 2021, y ella ha tenido casos de éxito como astróloga horaria, así que acá le invito a que, bueno, pueda mostrar sus resultados y también contarnos un poquito acerca de su experiencia. ¿Cómo te va, Diana Catalina? ¿Qué tal? Hola María y hola a todos, muchas gracias. Bueno, bienvenida, bienvenida. Contame un poquito cómo es esto de ser astróloga y qué fue lo que te impulsó a diferenciarte de otros astrólogos estudiando astrología horaria, que es realmente, quiero aclarar a la gente que nos escucha que estudiar astrología horaria es para valientes, porque implica mucho esfuerzo, mucha disciplina y mucho estudio. Contanos un poquito cómo fue tu experiencia con esto. Ok, María, así es. De hecho, yo soy astróloga con un enfoque de orientación, es decir, humanista. Y para mí siempre ha sido muy importante el poder diferenciarme y generar un valor agregado a mis consultantes. Ujú. Pero de repente cuando hacía la interpretación de cartas natales, me daba cuenta de que habían preguntas que no necesariamente podían ser respondidas. Claro. Yo quería algo más, quería ir a un nivel muchísimo más avanzado y fue cuando te encontré con el curso de astrología horaria, te encontré por YouTube y wow, es una técnica Esto, increíble. esto es muy importante lo que vos estás diciendo, porque nosotros contamos con un montón de herramientas cuando leemos una carta natal, ¿no es cierto? Tenemos progresiones, tenemos tránsito, tenemos direcciones, profecciones, etc. Pero a veces, eh, porque la carta natal, claro, es la carta de toda una vida y nosotros necesitamos poder amplificar un tema. Por ejemplo, bueno, la carta, toda la carta me dice que este es un momento en el que yo voy a tener un contacto o la posibilidad de irme a vivir al extranjero. Y luego es, bueno, pero ¿a qué parte del extranjero? ¿O en qué? ¿O me conviene más esta casa o la otra casa? ¿O cómo voy a poder manejar el tema de la familia y el extranjero? Y ahí es donde entra la carta horaria, porque mucha gente piensa que la carta horaria es simplemente para encontrar dónde quedó mi celular. Sí, esa es una función fabulosa de la astrología horaria, encontrar objetos, personas, animales. Pero también está esta otra opción que realmente es un diferencial enorme en la consulta, enorme. Yo creo que realmente el astrólogo que sabe astrología horaria está en otra categoría, realmente ya es una cuestión de categorías. Así que, bueno, sí, tal cual. Si vos te querías diferenciar y ofrecer un mejor servicio, estudiaste la técnica correcta, totalmente. Así es una técnica que requiere mucho estudio, mucha dedicación, eh, pero que da unos frutos bastante interesantes. Es muy interesante cuando estás en consulta y te preguntan sobre algún tema en particular y tú ya sabes que lo puedes sacar con una carta horaria. Claro. Es increíble. Claro. Y decime, cuando vos estabas haciendo el curso, ¿qué fue lo que te sorprendió? Porque si bien es astrología, lo que tiene la astrología horaria es que tiene reglas particulares, tiene algunos principios que son propios de la astrología horaria y no se aplican a la astrología natal u horoscópica. A mí eso siempre fue algo que me sorprendió, pero me interesa saber a vos, mientras hacías el curso, ¿qué fue lo que vos dijiste? ¡Ah! No puedo creer, esto me abrió toda una nueva visión de la astrología. Sí, yo creo que cuando empezamos a ver temas más específicos, por ejemplo, compra de viviendas, encontrar objetos perdidos, escoger opción A, B, dije, wow, esto es increíble, es una herramienta útil, comprobable, realmente es maravillosa porque tienes una información muy concreta y muy clara. El cielo te está hablando y te está dando la respuesta. Sí. Bueno, yo siempre tengo este problema cuando doy el curso, de que las personas que vienen con una formación muy humanista le tratan de encontrar a la carta horaria toda esta cuestión más sutil o menos obvia que tiene como el trasfondo humanista. Y yo siempre le digo, no, no, la carta horaria no se interpreta como uno interpreta una carta natal. Si el objeto perdido está en la casa 8, no quiere decir que hay una cuestión de tabúes y cosas. No, no, se fue a la basura, punto. Es como muy literal la astrología horaria, ¿no es cierto? Tiene esa cosa que a mí me resulta muy, muy, muy divertida.
Es como que el cielo se pone obvio. Digo, no le busques el pelo al huevo. Es así. Entonces uno exprime el símbolo, pero lo exprime en su manifestación objetiva, digamos, ¿no? Tiene esa cuestión del objetivo. Por supuesto que lo subjetivo siempre juega un rol, ¿no? Uno a veces está frente a una carta horaria y tiene que tomar una decisión, y ahí entra la subjetividad. Bueno, tengo el mismo significador para lo consultado y el consultante. Voy a utilizar qué otro planeta para representar a lo consultado. Y esa es una decisión ya del astrólogo, y ahí entra la subjetividad. Bien, bueno, a mí me fascinó una carta que vos publicaste en el foro, porque nosotros en los cursos de astrología horaria tenemos foros, cada curso tiene su foro, donde las personas van compartiendo sus experiencias, poniendo sus dudas, y también nosotros tenemos en la academia un foro general para los egresados del curso de astrología horaria. Vos compartiste una carta y a mí me llamó la atención por la rigurosidad con la que vos la habías analizado, y esa rigurosidad fue la que te llevó al resultado. Así que me encantaría darte la oportunidad de que la compartieras, para que la gente te conozca, y también para que la gente conozca el método, ¿no? Como si uno es riguroso y sigue, hay que seguir como paso por paso, ¿no? Yo siempre insisto mucho con esto. Vamos paso por paso. Es posible llegar a un resultado. Es posible llegar a un resultado. Bueno, te invito a compartir la pantalla y mostrarnos tu carta. Vale, perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a presentar. Bien. Esta es una carta muy interesante que nos mostró unos resultados bastante simbólicos y tangibles. Aquí lo que estamos haciendo es ubicar un objeto perdido. Les voy a poner un poco en contexto de cómo se ve la situación para que tengamos más detalles. Una consultante había perdido la tarjeta del banco. Durante todo el día la estuvo buscando por todas las partes de su casa. Estaba supremamente preocupada porque ese día había recibido unas visitas en su casa de unas vecinas y temía que alguien se la hubiese llevado. Al finalizar la tarde, ella me pregunta, ¿dónde está la tarjeta del banco? Bueno, pues levanto la carta horaria y me doy cuenta de que es una carta radical. ¿Sí? ¿Por qué? Contame por qué es una carta. Primero vamos a decir que es una carta de secta nocturna. Eso es súper importante, ¿no es cierto? Porque eso eso es uno de los factores que va a determinar la radicalidad de la carta, justo no en este caso, pero contame por qué en este caso vos decís que la carta es radical. Tenemos que el señor de la hora es Saturno, que es un planeta frío y seco. El ascendente está representado por Tauro, que también es frío y seco. Ambos tienen la misma naturaleza humoral, por tanto la carta es radical. Es una pregunta que está muy bien planteada, enraizada, que responde a una inquietud real del consultante. Claro, y además también el hecho de que ella ya hubiera buscado este objeto durante todo el día, no es que se le perdió y enseguida, no, esto es una persona que ya agotó otras posibilidades, y por eso recurre a la carta horaria, recurre con una buena actitud, ¿no es cierto? Eso también nos está indicando la radicalidad de la carta. Se va a beneficiar de la respuesta de esta carta horaria. Sí. Vemos también que el señor de la hora, que es Saturno, está en la casa 9. Y mira qué curioso, la dodecatemoria del ascendente está en los 5 grados de Acuario. También está muy cerquita de Saturno. Es decir, que en este caso, Saturno rige casa 9, casa 10, ya nos está dando información. Bueno, aquí te ven, volver a interrumpir, porque quiero aclarar que la dodecatemoria no, William Lilly en Astrología Cristiana no utiliza la dodecatemoria en las cartas horarias, al menos yo no tengo ese recuerdo que los utilizara, pero yo en el curso lo enseño porque Anthony Lewis, el astrólogo norteamericano muy famoso de astrología horaria, bueno, insiste mucho en que es muy importante usarlas porque indican la razón profunda que impulsa a la persona a preguntar. Así que aquí la dodecatemoria sería la 12ª parte, en este caso del ascendente. Estamos mirando la dodecatemoria del ascendente. Y bueno, otra vez Saturno vuelve a estar enfatizado. Es muy interesante cuando en una carta horaria un planeta empieza a estar enfatizado, ¿no?
¿Y por qué? ¿Cuál era la razón por la que este Saturno regente de la casa 9 y 10, o sea, cuestiones legales y el trabajo pudiera estar enfatizado? Resulta que la consultante tenía un dinero en su cuenta que provenía de unos abogados y de un relacionamiento con su jefe y con su trabajo. Ahí está, ahí está. Totalmente nos muestra la razón tal cual. O sea que si no hubiera sido por la dodecatemoria, bueno, y el Señor de la Hora, hubiera sido muy difícil llegar a ese nivel de detalle, ¿no? Eso es lo que a mí me fascina de la dodecatemoria. Así Perfecto. es. Bien. Vemos adicionalmente que la consultante está representada por los 22 grados de Tauro y su regente, Venus, está en 22 grados de Sagitario. Está en la casa 8, peregrino, y esto ya nos empieza a dar una gran información. Nos está mostrando que es una persona enérgica, cambiante, que está en constante movimiento, pero está peregrina. Ya agotó todas sus posibilidades y necesita ayuda de otros para poder enfrentar esta situación. Claro, siente que Eh, frente a esta situación no tiene recursos, ¿no es cierto? exactamente. Al estar en la casa 8 nos está indicando de que está muy preocupada, está estresada, tiene una angustia porque la pérdida de la tarjeta le conllevaría una pérdida económica. Ujú, Ujú. ujú. Adicionalmente vemos que su dispositor es Júpiter, que está en Acuario, digamos que aquí tiene una fuerza accidental por estar en un ángulo, sin embargo pues está peregrino y está perdiendo apoyo de su dispositor porque Venus se está alejando de Júpiter. Exacto, exacto. Eso, para aclarar, cuando nosotros vemos un planeta peregrino es muy importante ver si tiene algún tipo de contacto con su dispositor, porque el dispositor es el que le da apoyo. En este caso, Venus está perdiendo ese apoyo, está perdiendo... O sea que este es un Venus realmente en una situación bastante desesperada, ¿no es cierto? Porque no tiene recursos, porque no tienen quien apoyarse, siente que no tienen quien apoyarse, así que, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, vemos que adicionalmente el nodo norte está en la casa 1, eso es un aspecto positivo para la consultante, Ujú. y adicionalmente, como estamos ubicando un objeto perdido, está representado por la casa 2, que está en 21 grados de Géminis, y su regente Mercurio, que de hecho también es el significador natural de las tarjetas, Ujú. está en 18 grados de Libra, en la casa 6, ya se Bueno, está acá expresando. otra aclaración, discúlpame. En realidad está en la casa 5, pero nosotros utilizamos, al igual que William Lilly, el autor de Astrología Cristiana, la regla de los 5 grados de Ptolomeo. O sea que están emplazados en la casa 5, pero a menos de 5 grados de la cúspide de la casa 6, por lo tanto ejerce su influencia en la casa 6. Se considera que está en la casa 6. ¿Y qué querrá decir que un objeto está en una casa cadente, en la casa 6? Así es. Bueno, un objeto en una casa cadente indica que puede ser difícil de encontrar. Está en una casa que no se ve desde el ascendente, es una casa que no se ve, ¿sí? Adicionalmente, está en signo de aire y esto ya nos está dando información de que el objeto está en un lugar elevado. Claro. Y fíjate que al estar muy cerca de la cúspide, nos está indicando que el objeto está entre dos cosas, como enganchado detrás de algo. Eso pasa cuando un planeta significador está o cambiando de signo, por ejemplo a 29 grados, o en el límite entre una cúspide y otra, tal cual. Y eso indica que está como entre dos, entre dos superficies, o entre la pared y la mesa, o hay, hay dos límites entre los que está el objeto. Así es. Y adicionalmente, a este Mercurio también le pasa algo en particular. Está a una distancia un poquito más de 17 grados del Sol. Esto es decir, bajo los rayos del Sol, está justo por entrar en ese rango en el que va a ser un poco más difícil encontrar el objeto. Claro, cada ¿Sí? vez va perdiendo más luz. Exactamente. Okay. Ahora bien, el Sol rige la casa 4, rige la rueda de la fortuna y es el dispositor de la Luna. Y en esta carta nos está indicando el lugar donde fue depositado el objeto. ¿Por Al qué? estar, Porque rige la casa 4. rige la casa 4. La Así casa es. 4 es el lugar donde fue dejado el objeto, tal cual. Es tal cual como vos lo dijiste. Sí, Donde fue depositado el objeto. Perfecto. Entonces el sol también nos da sí. información.
Claro, y al estar en Escorpio, primero nos está mostrando que posiblemente este objeto esté cerca del agua, Ujú. pero puede ser cerca de algún producto líquido, un producto de limpieza, en un lugar donde no se está viendo. Sí, porque la casa 6 es una casa que no tiene luz desde el ascendente, no tiene aspecto ptolomeico desde el ascendente, por lo tanto no tiene luz. Sí, yo insisto mucho porque William Lilly dice cuando aparece Escorpio, son aguas donde hay cosas sucias, ¿no? Por ejemplo, un lavadero. Pero yo también insisto mucho con las cuestiones de, porque Escorpio tiene mucho que ver con lo tóxico, entonces insisto mucho con, bueno, el detergente, la lavandina, en definitiva, el limpiador de pisos, son todos productos que producen toxicidad. O puede ser aguas estancadas. Ujú. No es lo mismo el agua de Escorpio que el agua de Cáncer, ¿no es cierto? Siempre hay que poder diferenciar. Sí, bueno. Y vemos adicionalmente la luna, que representa el objeto perdido y la pregunta en general, pero aquí pasa algo muy interesante. La luna está en Leo, está peregrina y en la casa 3. Y fíjate que una de las inquietudes de la consultante era su temor de que una vecina se hubiese llevado la tarjeta. Increíble, increíble. La Increíble, luna tal cual. siempre nos pone dónde está la emoción. Es impresionante. Teniendo en cuenta que hubiera preguntado una hora antes, una hora después, y ya la luna hubiera estado en otra casa, ¿no? Es realmente muy Exacto. impactante. Así es. Vemos que la luna se está separando de Saturno y esto ya nos está indicando de que la consultante perdió el objeto por puro descuido. Exacto. ¿Sí? Y Exacto. vemos también acá hay algo muy particular. Tanto la luna como el regente del ascendente están en signos de fuego. Y esto también nos está diciendo que posiblemente el objeto esté cerca de un lugar cálido, paredes, ladrillos. Ujú. Bien. Ahora, vamos a ver los contactos entre los significadores. La luna está por hacer un sextil a Mercurio, que es el significador del objeto perdido. Y eso es un testimonio de que el objeto va a ser encontrado, es muy positivo. Muy positivo. Pero adicionalmente, en la medida en que la luna avance, también va a alcanzar a hacer un trígono con Venus, Ujú, que es el regente del ascendente. ujú. Y a su vez, Venus, en esta carta se está identificando que recibe a Mercurio O sea desde que su posición. Mercurio se está acercando a un aspecto a dos planetas, a Júpiter y a Venus. Cuando toque a Venus, vos decís que va a ser con recepción, porque Sí, porque yo, por lo que vos me inicialmente, explicaste, Mercurio va a necesitar cambiar a Escorpio antes de tocar a Venus, ¿no es cierto? exactamente. Entonces, Ujú. esto es muy importante, porque inicialmente en la carta pareciera que se va a acercar mientras Venus está en Sagitario y Mercurio esté en Libra. Pero cuando vemos realmente las efemérides, nos damos cuenta de que se perfecciona este aspecto cuando Venus ingresa a Capricornio y cuando Mercurio ingresa en Escorpio. Ya no hay recepción. Se va Exactamente. a formar un sextil, va a haber cambio de circunstancia porque los significadores cambian de signo, pero ya no es con recepción, lo cual puede dificultar un poco, hacer que la cosa tarde un poco más, etc. Pero no deja de ser un segundo testimonio de que será encontrado. Así ¿Sí? es. Decime Bien. una cosa, y te hago una pregunta. El hecho de que el planeta más angular sea un benéfico, ¿qué te dice? En general es una carta positiva. Exacto. ¿Sí? Pero también acá nos está dando una información adicional. Fíjate que tanto el señor de la hora, que es Saturno, como el planeta angular, que es Júpiter, están en signos de aire. Y eso también nos está dando información porque hay una predominancia. Es como si la carta nos estuviera llevando a notar que el objeto está en un lugar elevado, Bueno, posiblemente. entonces vos le dijiste a la persona, hay testimonios de que lo vas a encontrar. Así Quédate es. tranquila porque hay testimonios, tenemos a Mercurio, que es el objeto, que se acerca a Venus, y tenemos la Luna, que también representa la pregunta en general, que se acerca a Mercurio. O sea que, Así y es. la Luna también se acerca a Venus. La Luna también en las cartas de objetos perdidos representa al objeto perdido. O sea que el objeto se está acercando a la persona. Eso ya vemos varios testimonios. Y entonces, ¿en qué lugar le dijiste? ¿Qué le dijiste? Busca dónde. Busca en una repisa, en una estantería, en un lugar alto, de pronto cerca a la cocina. Con Pero aire ella, también podría ser, con sí, aireado, porque el aire también tiene que ver con eso.
Sí, pero pasó algo muy curioso y es que la consultante me dijo, ya busqué en todas las repisas de la casa. Y yo no, mira bien porque seguro que está en un lugar elevado. Y entre ¿Sí? dos cosas, ¿no? También, elevado, pero entre cosas, sí. Entonces, cuando estaba charlando con ella, hizo como un clic, como un cambio de conciencia. Mm, Y eso es muy interesante porque se dedicó a buscar el objeto con mucho más detenimiento. claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el resultado entonces A mí me de... gusta, es que eso me pasa mucho, cuando la persona te pregunta y vos ves en la carta que las posibilidades de que el objeto sea encontrado son muchas, la persona se calma y ahí lo encuentra, porque ya no está desesperada, ya tiene una garantía. Mira, Bien, entonces, este es el lugar donde ella encontró el objeto. El objeto estaba justo detrás de esta repisa de madera, enganchado, oculto a simple vista, realmente era muy difícil de encontrar, ¿sí? Efectivamente, es un lugar alto, más o menos metro, metro y medio desde el suelo. Y aquí es muy interesante porque también podemos apreciar la pared de ladrillos. fuego. Acá incluso hay una vela que alcanzamos a tomar en la foto. Esto es fuego, ¿sí? Ujú. Y mira estos frascos. Son frascos con alcohol, Agua, ahí tenemos el sol en agua. Escorpio. Ahí Así tenemos el es. sol en Escorpio. O sea que estaba detrás de la repisa, ahí ya tenemos ese Mercurio bajo los rayos del sol, que es difícil de ver, enganchado, ese es ese Mercurio cambiando yendo de la casa 5 a la casa 6, oculta a simple vista esto que decíamos, bajo los rayos del sol, el sol lo estaba tapando, y en la pared de ladrillos, en su relación con los signos de fuego es increíble, los signos de aire, esta cuestión de lo elevado, fabuloso, fabuloso, fabuloso. A ver la forma de la repisa. Mira, cuando vi la forma de esta repisa me pareció increíble. Esto es un mérito total a la astrología horaria. La forma de la repisa se asemeja a la forma del signo Libra, Donde estaba justo donde Mercurio. estaba Mercurio. Es increíble. Es increíble. La vida se pone... es increíble, ¿no? Porque uno piensa, qué generoso es el cielo, que nos da todos estos símbolos, ¿no? Hay que saber verlos, y por eso hay que estudiar horaria. O sea, te da todos estos símbolos con generosidad, pero te pide que pagues un peaje, y eso es el estudio. Estudio diligente, consistente, comprometido. Bueno, te súper felicito. Una genia, una genia, una genia. Te Gracias. recomiendo como astróloga horaria. La verdad es que fuiste muy, muy prolija, que creo que eso es lo más importante a la hora de leer una carta horaria. Muy Gracias. prolija y por eso llegaste a este buen resultado. Y me imagino que habrás impactado a tu cliente. Totalmente. Le he mostrado este ejemplo a más de un cliente y dicen, wow, esto parece una historia, es increíble. Los Felicitaciones. símbolos del signo. María, Felicitaciones. muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Vale, chao.